Muy buenos días, docente y compañeros. A nosotros nos correspondió el grupo 2, que es la reparación del tejido óseo. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra Castañeda Solano, María Camila Claros Calderón, Diana Carolina Pimentel Ordóñez, Iván Ramiro Vega Fuentes y quien les habla, Angie Tatiana Leitón Bonilla. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, algo muy complejo, perdón, algo muy completo y muy rápido sobre el tejido óseo, para así empezar a hablar sobre el tema de la reparación del tejido óseo. Bueno, entonces, el tejido óseo es un tejido conectivo que está compuesto por células, una matriz extracelular orgánica de fibras y una sustancia fundamental producida por las células. Entonces, el tejido óseo, bueno, vamos a hablar un poquito de la composición y estructura del hueso. Entonces, este está formado por calcio y fosfato, que es de un 60 y un 70% de su peso, dando a este una consistencia sólida al hueso. Tenemos que el agua es bastante abundante en el hueso vivo, componiendo hasta el 25% de su peso total. Aproximadamente el 85% del agua se encuentra ubicada en la matriz orgánica. Tenemos las fibras de colágeno tipo 1. Estas son duras y flexibles y estas resisten a un estiramiento y tienen una poca extensibilidad. Tenemos unos osteocitos y unas células óseas. Esto lo que hace es que recibe todos los nutrientes de los vasos sanguíneos. Y tenemos una unidad estructural fundamentalmente del hueso, que es el osteón o sistema haversiano. Nuestra compañera Camila nos va a hablar un poquito de nuestro sistema haversiano. Bueno, buenos días. Bueno, el sistema haversiano está compuesto por unas pequeñas laminillas que se comunican como osteonas cercanas a través de conductos llamados conductos de Wolff. Esas osteonas están formadas por un grupo de osteocitos, una laguna, un canal llamado hardware y las laminillas que lo rodean. Compañera, ¿ya pasan las No, diapositivas? bueno, vamos a hablar de las propiedades biomecánicas del hueso. Entonces, el tejido óseo se puede considerar como un material compuesto de dos fases, ¿cierto? Se le llama bifásico. Entonces, el hueso es un material complejo compuesto de dos fases. Una fase está formada por las sales minerales inorgánicas y la otra es un material orgánico de colágeno, de una sustancia fundamental. El componente inorgánico le confiere al hueso una dureza y rigidez, mientras que el componente orgánico solo le proporciona una flexibilidad y una elasticidad. Entonces, las propiedades mecánicas más importantes del hueso son la fuerza y la rigidez. Listo, compañera, por favor. Ahora sí procedemos al tema que nos corresponde. Listo, compañeros. Bueno, ahora nos corresponde la reparación y la remodelación del tejido óseo. Bueno, este tiene una gran característica que es su gran dureza y consistencia. Bueno, el hueso tiene la habilidad de remodelarse alterando su tamaño, forma y estructura.
para afrontar diferentes pesos y cargas mecánicas que se le imponen. Bueno, el hueso gana o pierde hueso esponjoso cortical. A respuesta de la solicitación mantenida. Como lo puede ver en la ley de Wolff, establece que la remodelación del hueso está influenciada y modulada en las solicitaciones mecánicas. Diana. Hay unos cambios degenerativos en este hueso que son asociados con el envejecimiento. Bueno, hay una gran pérdida de la densidad de este hueso por el proceso normal del envejecimiento, como ya hablamos, y el resultado de este es la reducción de la cantidad del hueso esponjoso y el adelgazamiento del hueso cortical. Esto va relacionado con el sexo, la edad y la masa ósea del tamaño de los huesos y la reducción en la rigidez ósea y su fuerza. Bueno, ahorita le vamos a hablar de la reparación de la fractura. La reparación de la fractura tiene dos, reparación directa y la reparación indirecta. La reparación directa se trata ¿de qué? De una ayudita que tiene el hueso para que siga la continuidad del hueso. Es ricamente vascularizado, tiene osteosíntesis que es una fijación quirúrgica mediante medidas mecánicas que, digamos, son como plaquitas y los tornillos. Células mesequitosas se diferencian en osteoblastos, que segregan sustancia ósea, o sea, la continuidad del hueso y sigue entregando como minerales al hueso y todo eso. Osteoblastos formando nuevos sistemas arbercianos. Esto es lo que le decía, sigue con la continuidad normal del hueso por la ayuda que se da con los tornillos, o sea, la fijación de la fractura. Ahí no se produce callo, esto sigue unas laminillas de fragmentación, o sea, sigue el hueso normalmente. Este material no se debe quitar antes de los 18 meses o 24 meses. ¿Qué más puedo decir? Ahí el cuerpo puede generar, digamos, alergias, o sea, signos de alergia o digamos que el cuerpo no tolera eso. Entonces tiene unos signos que son fiebre, dolor, aumento de la temperatura ahí en el sitio. Eso quiere decir que no tolera las plaquitas que le han puesto, los tornillos. Bueno, ahora les voy a hablar de la reparación indirecta. Bueno, la reparación indirecta, el cuerpo la hace normalmente solito. Digamos, sin ayuda muchas veces, o digamos que sí logran, digamos, colocarlo directo, pero el hueso no hace o sea, no pega, sino que pega una parte o se corre el hueso. Y se hacen grandes, pero el hueso trata como de hacer coagulitos, para lograr poder tener el tejido seguido, que pegue ahí el hueso normal, pero no se puede.
no sé, o sea, es demasiadamente quedó separado o digamos el otro hueso se ha muerto y no pasan normalmente las sustancias, digamos, no nutre el otro pedazo del hueso. En este sí hay callo óseo, bastante callo óseo. Siguiente. Bueno, voy a hablar de las fases de la reparación. Entonces, la consolidación ósea se da en 3 fases que consisten una de la otra. Estas son, donde está la fase de reparación, que es la inflamación, que dura de 1 día a 3 días. Está la formación del callo primitivo, que es la del callo blando, que dura 3 semanas. Y está la formación del callo definitivo duro, que dura de 2 a 4 meses. Entonces, en la fase de reparación, que es la inflamación, entonces, cuando un hueso sufre un impacto, este absorbe junto con los tejidos blandos circundantes de la energía liberada. Entonces, si esta energía es excesiva, no será absorbida y se producirá la fractura, lo que implica una hemorragia local y necrosis de las células, tanto óseas como la de los tejidos blandos. Bueno, la siguiente fase es la formación del callo primitivo. Entonces, entre la segunda y la tercera semana, comienza a formarse el callo blando de la fractura. Durante esta fase proliferan las células en el periósteo. El periósteo es la capa más externa del hueso, en los tejidos blandos y en el tejido vascularizado circundante, y comienzan a diferenciarse en osteoblastos. Recuerden que los osteoblastos pues, son esas células que formarán el nuevo tejido óseo. Los osteoclastos ya son las células que reabsorben y remodelan el hueso. Y tenemos los condroblastos, que son las células que crean esos tejidos cartilaginosos. La tercera fase es la formación del callo definitivo, que es el callo duro, que como les decía, dura de 2 a 4 meses. Hay autores que dicen que duran más del año, ¿sí? Puede durar hasta el año o más del año. Entonces, en esta fase, ya el proceso de consolidación finaliza como una remodelación adaptativa, que puede curar meses o, como decía yo, incluso años. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. No, siguiente diapositiva, por favor. Diana. Bueno, voy a explicar acá la fase de la reparación. Entonces, la fase de la... Espérame un segundo. Ya, qué pena. La fase inflamatoria, entonces, la primera fase, que es esta. Entonces, tenemos lo que son los hematomas, tenemos el hueso compacto y tenemos porque eso está en inglés, tenemos la cavidad, que esta es la cavidad medular, y tenemos el hueso compacto, ¿cierto? Y este es el hematoma. Entonces, en la primera fase, entonces, una fractura, como sabemos, es la descontinuidad del hueso, ¿cierto? Los huesos empiezan a curarse de inmediato. Entonces, primero se forma un coágulo. Este es el coágulo. Entonces, primero se forma un coágulo de sangre alrededor de la fractura. Este coágulo se llama hematoma, como les decía acá, hematoma. Entonces, este protege al hueso y transporta las células necesarias para curarlo. Este proceso dura de 1 a 3 días. ¿El hematoma qué hace? El hematoma lo que hace es que estabiliza el foco de fractura. Todos sabemos que el foco de fractura, pues, la descontinuidad del hueso, ¿listo? Entonces, el hematoma lleva unas células nutritivas, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el calcio, las fibras cartilaginosas, ¿listo? Después de esto nos lleva a una segunda fase. Aquí tenemos la segunda fase. Entonces, esto es
Tenemos el callo interno, este de aquí es el callo interno. Tenemos los nuevos vasos sanguíneos, aquí como vemos, los nuevos vasos sanguíneos. Tenemos el callo externo y tenemos el hueso esponjoso. Por acá está el hueso esponjoso. Entonces, ¿qué pasa en esta segunda fase? Que es la segunda fase de la formación del callo primitivo, del callo blando. Como podemos observar, esto blanquito vendría siendo ese callo blando, ¿cierto? Entonces, las células forman una zona de tejido llamado callo alrededor del hueso roto, podemos decirlo así, que unen las partes del hueso. Entonces, empieza a unir esto, esta descontinuidad del hueso, empiezan a unirse, ¿cierto? Entonces, al principio es blando y después este se va colocando más duro y más fuerte. Entonces, el callo reemplaza lentamente el hematoma y esto se da un proceso de 2 o 3 semanas. ¿Listo? Entonces, acá ya tenemos la formación del callo blando. Vamos para la fase 3. Muchachos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias. No, venga que no he terminado, por favor, devuélvase. Gracias. Vamos para la formación del callo definitivo, que esta es la fase 3, que es la del callo duro. Entonces, después comenzará a formarse el nuevo hueso duro, que con el tiempo reemplazará al callo. Entonces, como vemos, acá ya vemos algo más sólido, ¿cierto? Ya ese callo blando, mire que esas son las partículas pequeñitas, como este blanco, entonces ya se está volviendo más sólido el hueso. Entonces el hueso fracturado empieza a enderezarse lentamente, como decía. Ya este proceso dura de 2 a 4 meses, a veces dura hasta un año. Hay autores que dicen que hasta un año o un poco más de un año. Este ya es el callo óseo del hueso esponjoso. Y ya esto es la fractura curada. Así queda nuevamente el hueso. Después de tener esta descontinuidad del hueso y pasar por todas estas 3 fases, tenemos ya una fractura curada, la podemos llamar así. Entonces, vuelve otra vez su hueso a su normalidad. ¿Listo? Por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Esa es la remodelación ósea. Exacto. Gracias. Continúe, compañera. Le corresponde a Iván, sino que presenta un problemas con el audio. Entonces, esperemos un minuto que active la cámara y Iván, active el audio, porfa.
Bueno, la compañera Diana le va a marcar a Iván porque le parece que el audio está encendido, pero entonces no puede hablar, no sé por qué. Entonces Diana lo va a llamar y él activa su cámara. Ya, compañera. Ya, compañero, inicia. Listo. Entonces, en la reparación de tejido óseo obtenemos la remodelación de ley de Wolf. La reparación inicialmente, cuando se presenta una fractura. La clasificación consiste en el proceso mediante el cual se forma el hueso, que se denomina la osificación. Y la formación del hueso grande se divide en dos, la osificación intermembranosa y la osificación intermembrana normal, en la que produce preferiblemente huesos planos y, como su nombre indica, en su lugar, dentro de una membrana, un tejido conjuntivo. ¿Cuándo ocurre la osificación? La osteogénesis es el proceso a través del cual ocurre la formación del tejido óseo. Inicia a partir de la octava semana. La clavícula es el primer hueso en comenzar este proceso y se lleva a cabo a través de dos mecanismos, la osificación intermembranosa y la endofrontal. Tenemos también la fase de conciliación ósea, que es el tiempo requerido para la curación de un hueso que está afectado por muchos factores, incluyendo el tipo de fractura y la edad del paciente, afecciones médicas subyacentes y el estatus de nutrición. El hueso se toma generalmente de 6 a 8 semanas para curarse de un grado significativo. ¿Cómo curar un calcio óseo? La primera es seguir una dieta saludable que contenga abundante calcio y vitamina D. 2, cuida bien su férula. Y 3, sigue las instrucciones del profesional de la salud en hacer reposo y ejercicios físicos. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Ya va. Ya. La consolidación ósea, factores que afectan la consolidación. Los favorables, fracturas metafisiarias donde existe tejido esponjoso. Desfavorable es la diástasis, la separación de las fracturas. Daño mínimo de tejidos blandos y reducción anatómica. Los desfavorables es distracción de la fractura por tracción esquelética. Rasgos de fractura larga, lesión de tejidos blandos. Desfavorable es infección. Desfavorable es pérdida ósea por fractura expuesta. En la consolidación ósea podemos encontrar y podemos analizar que al someter a un individuo de crecimiento de trabajos de cargas y efectos sobre un hueso, para tener un hijo requiere el abordaje integral de los conceptos biomecánicos aplicados a los conceptos morfofuncionales del movimiento corporal humano. El hueso se adapta a las demandas mecánicas impuestas sobre él, Nordin y Frankel 2004, pudiendo alterar sus propiedades y configuración. Para comprender las propiedades mecánicas del hueso, debemos explorar primero las características estructurales de su composición. El hueso es un material bifásico, compuesto un 75% por una parte inorgánica de tipo mineral, donde predomina el calcio en diferentes presentaciones, una de las cuales es el fosfato cálcico, cristalizando el proceso de la consistencia y dureza del hueso. Y el otro 25% corresponde a la parte orgánica de tipo proteico, donde predomina el colágeno responsable de la resistencia de la tracción. ¿Listo? Listo. Bueno, buenos días, docente. La consolidación ósea, pues es un proceso que requiere siempre proliferación vascular. La reparación ósea resume en el proceso de crecimiento en la formación de la estructura ósea. Es el primer, digamos que es la primera formación en el hueso fibular o en el hueso reticular. Este tiene un componente orgánico, se clasifica en osteoblastos, que es la formación matriz, osteocitos, que proceden de los osteoblastos, osteoclastos, que son los responsables de la reabsorción, colágeno de fibra tipo 1 y proteínas no colágenas.
presentan unos signos de consolidación de fractura. En el clínico es la ausencia del dolor y la ausencia del movimiento en el foco, es decir, en la fractura. Y en los radiológicos está la visualización del callo óseo y el paso de trabéculas a través del foco, pues a través de la fractura. Este es una unión ósea, que es el estudio de la consolidación de una fractura en la que existe una continuidad de corticales y la cavidad medular está en un fragmento expuesto entre otros. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado la exposición.